Los ataques modernos están creciendo rápidamente en volumen y sofisticación. Las nuevas cepas de malware están diseñadas para evadir las técnicas de detección tradicionales y a menudo se propagan a través de ataques de día cero. Estas nuevas variantes de malware están apareciendo más rápido y en mayor cantidad que antes. Se prevé que las nuevas variantes de ransomware aparezcan a un ritmo de más de 200 por trimestre en el futuro previsible. Por esta razón, Barracuda Networks incorpora a sus soluciones el servicio Advanced Threat Protection, ATP, un servicio basado en la nube que analiza el tráfico en los principales vectores de amenazas. En el caso del Barracuda CloudGen Firewall, el firewall envía a evaluación de seguridad los archivos que están en tránsito entre redes. Es decir, cuando un usuario descarga algún archivo desde Internet, primero es evaluado por el servicio ATP. Si no representa ningún tipo de riesgo para el dispositivo del usuario, información y/o redes, entonces permite su descarga. También hace este proceso entre subredes o lo que conocemos como VLANs. Para evitar que las amenazas avanzadas lleguen a sus usuarios y datos, se necesita una defensa por capas. La protección contra amenazas avanzadas de Barracuda tiene capas de detección diseñadas para eliminar progresivamente amenazas con distintos niveles de gravedad y complejidad. Ahora revisaremos algunas de las funciones más importantes de ATP. Respuesta rápida. Al filtrar previamente las amenazas a medida que avanzan a través de las capas, Barracuda ATP responde muy rápido a cualquier tipo de ataque con retraso mínimo, sin necesidad de comprometer las políticas de seguridad. Datos de amenazas compartidos. Las capas de detección de amenazas de Barracuda ATP comparten automáticamente los resultados del análisis entre sí, mejorando la detección y la respuesta a nuevas amenazas a medida que se procesan más datos. ATP se asegura de que las instancias repetidas de amenazas se puedan detectar rápidamente en las capas inferiores, dejando las capas que consumen más recursos, como el sandbox libre para operar en variantes de amenazas emergentes. Firmas de amenazas avanzadas. Más de 250.000 de endpoints de Barracuda y otras fuentes de datos de amenazas se unen para crear una base de datos de firmas de inteligencia de amenazas que se comparte entre todos los productos de seguridad en tiempo real. Se crean firmas para todas las amenazas y se comparan con cientos de millones de firmas ya almacenadas. Cualquier amenaza desconocida es enviada a Advanced Threat Protection Cloud para una investigación más profunda. Análisis dinámico de URLs. El análisis en tiempo real examina el contenido de una URL para identificar cualquier comportamiento sospechoso. Esto incluye la comprobación de información de identificación personal, PII, en los parámetros de consulta, posibles cargas útiles maliciosas, como archivos ejecutables y archivos, y estructuras de sitios web populares que suelen ser objeto de ataques. Además, las URL se comparan con una amplia base de datos de fuentes maliciosas conocidas que se actualiza constantemente. IA habilitado para análisis heurístico por comportamiento. La capa de análisis heurístico y de comportamiento habilitada por IA de Barracuda. Advanced Threat Protection funciona ejecutando partes de una amenaza desconocida en un entorno controlado. El comportamiento resultante se analiza en busca de actividades de malware comunes, como replicación, sobreescritura de archivos e intentos de ofuscar el código sospechoso. Otras actividades sospechosas incluyen temporizadores excesivamente largos, bucles de programación que se ejecutan durante días y código que intenta acceder al registro o a las funciones de memoria. Análisis estático. El análisis de código estático examina partes de un ejecutable sin ejecutarlo realmente. Los autores de códigos maliciosos intentan ofuscar su código malicioso para subvertir los detectores de código malicioso, incluido el software antivirus.
La capa de análisis estático analiza y desofusca cualquier construcción de código cuestionable. Esta capa es un método rápido y muy eficaz de prefiltrar malware antes de enviar archivos cuestionables a la capa de sandbox. Análisis dinámico. La capa de análisis dinámico se centra en el malware de día cero y otras amenazas avanzadas que son muy elusivas y pueden pasar desapercibidas durante meses. Una combinación de análisis y de ofuscación de código sospechoso hace que esta capa sea rápida y muy eficaz en el prefiltrado de malware para el sandbox basado en la nube. Un sandbox integral basado en la nube emula el clic del usuario en cualquier archivo malicioso que no haya sido analizado de manera concluyente por otras capas. Las técnicas avanzadas de detonación simulan un host completo con métodos que van más allá de la detección común de amenazas cibernéticas. El análisis de comportamiento, la heurística, la creación de perfiles y el aprendizaje automático se encargan de los artefactos de memoria y las capas de código que antes estaban ocultas. Mientras que la transformación inteligente del código ayuda a vencer la evasión y ofrece una clasificación casi en tiempo real. Según el veredicto del sandbox, el archivo se bloquea o se marca como benigno y se reenvía. El sandbox basado en la nube está diseñado específicamente para satisfacer las demandas de privacidad de datos de terceros y, por lo tanto, cumplir con los requisitos de cumplimiento del RGPD. Red Global de Inteligencia sobre Amenazas. Barracuda Advanced Threat Protection aprovecha una red global de inteligencia sobre amenazas que absorbe grandes cantidades de información diversa sobre amenazas de millones de puntos de recopilación en todo el mundo. Estos incluyen puntos finales de Barracuda implementados, honeypots o señuelos destinados a atraer la atención de actores de amenazas y delincuentes, rastreadores autónomos, bots que viajan por Internet en busca activa de nuevas amenazas, envíos de malware de terceros y análisis de Barracuda Labs. Toda esta información se reúne para crear la vista más actualizada posible del entorno de amenazas. La inteligencia sobre amenazas se comparte en tiempo real con todas las implementaciones de Barracuda que tienen habilitada la protección avanzada contra amenazas, lo que le brinda la mejor protección de la industria contra amenazas avanzadas. Cobra Networks ofrece la solución de Barracuda CloudGen Firewall como servicio, con el cual te incluimos dispositivo, físico o virtual, a medida de tu empresa y la administración de la solución es la mejor opción costo-beneficio, ya que mantienes siempre tu equipo actualizado y no es necesario tener personal capacitado. Las funciones de ATP están incluidas en todos los modelos de Barracuda CloudGen Firewall. Pide más información ahora.